La bomba de humo que cubría las oficinas de Boca Juniors ha estallado, revelando la decisión más radical y controvertida de la era Juan Román Riquelme. Se trata de un jaque mate estratégico, una jugada de alto riesgo que sacrifica pilares defensivos para financiar la ambición desmedida de la séptima Copa Libertadores. El mercado de pases en EICE no se define por un simple fichaje, sino por un trueque ideológico que dinamita la zona más sensible del campo, las bandas. El desenlace es tan brutal como simple. Dos laterales de experiencia y alto contrato son las piezas de cambio para traer de vuelta el talento más letal, y a la vez, el más manchado por la polémica, Sebastián Villa. El titular es crudo. Se van Luis Advíncula y Frank Fabra, los dos dueños de las bandas en el último lustro. El Rayo peruano dice adiós a un contrato pesado, mientras que el colombiano Fabra culmina su ciclo entre el fastidio de la tribuna y el hastío de la dirigencia. La salida de ambos genera un vacío defensivo sin precedentes en la era Riquelme. ¿Cómo se explica este vaciamiento? Con la obsesión por el desequilibrio individual. El refuerzo que llega es Sebastián Villa. El delantero colombiano, quien se marchó entre polémicas judiciales y conflictos contractuales, está a un paso de retornar a la Bombonera. Es la apuesta definitiva por el fuego sagrado, por la velocidad que no se puede enseñar y por la gambeta que desarma cualquier esquema. La pregunta que debe plantearse el hincha no es solo si Villa vale el costo mediático, sino si su talento ofensivo es suficiente para maquillar la fragilidad de una defensa que ha perdido a sus dos pilares. El técnico, cualquiera que sea, se enfrenta al desafío de compensar dos agujeros estructurales con la genialidad de un solo hombre. Este es el análisis profundo, la disección de la estrategia de Riquelme, el porqué de la purga defensiva y la explicación de la apuesta por el talento prohibido. Suscríbanse y dejen sus comentarios. ¿Es esta la jugada maestra o el error fatal que le costará la copa? Vamos con la información completa. Parte 1. La purga ideológica, el fin de los dueños de la banda y la liberación de caja. El movimiento de Riquelme responde a una lógica económica y a una visión táctica innegociable. La dirigencia ha identificado que los contratos de Advíncula y Fabra son, en este momento, más valiosos fuera de la plantilla que dentro. La alta cotización del peruano y el final de ciclo del colombiano se convierten en la llave maestra para abrir la caja fuerte y financiar la operación Sebastián Villa, una ficha que requiere una inversión fuerte y la liberación de un cupo de extranjero. El ocaso del Rayo, Advíncula, eficiencia financiera. Luis Advíncula llegó a Boca para aportar una jerarquía y una solidez que la banda derecha había perdido. Su paso fue generalmente positivo, destacándose por su potencia física y su compromiso, especialmente la fase final de la última Copa Libertadores, donde incluso aportó goles cruciales. Sin embargo, el Rayo ha entrado en la recta final de su carrera. Su rendimiento, aunque aceptable, no justifica un contrato que figura entre los más altos del plantel para un defensor. La decisión de Riquelme de dejarlo ir es pura eficiencia financiera. Advíncula tiene mercado, principalmente la Major League Soccer, MLS, o en ligas de menor exigencia que están dispuestas a pagar un buen salario por su experiencia. La dirigencia Ceneice busca una venta que, aunque no sea millonaria, alivie la masa salarial y genere un ingreso fresco de divisas. Esto es capital puro que se destinará, en gran parte, a cubrir la inversión por Sebastián Villa y a resolver los gastos operativos del club. El plan de Riquelme es cruel pero pragmático. El dinero de Advíncula debe servir para comprar velocidad. Tácticamente, su hueco se cubrirá con la promoción de Marcelo Barinaga, un lateral derecho juvenil y prometedor que ofrece un perfil más vertical y de bajo coste. Advíncula se va como una víctima del plan económico que prioriza la gambeta sobre la jerarquía defensiva. Frank Fabra. El colapso del crédito emocional. El caso de Frank Fabra es el más sensible. El lateral izquierdo colombiano es un jugador de contrastes absolutos. Su talento ofensivo es innegable, posee una pegada excepcional, una visión de juego amplia y una capacidad para meterse al área rival que generó decenas de goles para Boca. No obstante, su historial de errores defensivos, su falta de concentración en el retroceso y, sobre todo, su tendencia a cometer fallas garrafales en momentos cumbre, recordemos la final de Madrid o fallos recientes en partidos definitorios, agotaron la paciencia de la hinchada y de la propia dirigencia. La salida de Fabra es, en gran medida, una liberación de carga emocional. El jugador ya no estaba cómodo con el escrutinio permanente y el club necesitaba un cambio de aire en esa zona para descomprimir la relación con la tribuna. Su partida, al igual que la de Advíncula, libera un cupo de extranjero clave y una ficha alta. Riquelme ha determinado que el costo-beneficio del colombiano ya no es favorable, priorizando la disciplina táctica sobre el estallido ofensivo individual que, muchas veces, terminó costando más de lo que aportó. Fabra es el sacrificio final de una era que termina con más dudas que certezas en el sector defensivo. Su hueco es el más difícil de cubrir, ya que su aporte ofensivo era un activo único en la plantilla.
Parte 2. El vacío estructural y la emergencia de los perfiles incógnita. El trueque de laterales por dinero para Villa genera una emergencia defensiva que el cuerpo técnico debe resolver con ingenio y poco presupuesto. Boca se queda con dos bandas totalmente expuestas y sin la jerarquía de recambio necesaria para un torneo continental. Riquelme ha impuesto la condición. Los reemplazantes deben ser perfiles de bajo riesgo financiero y alta proyección. El lateral derecho, la responsabilidad de Barinaga y el scouting low cost. Con la salida de Advíncula, el joven Marcelo Barinaga, o su equivalente juvenil, asume la titularidad en la banda derecha. Barinaga es un lateral de la casa, con gran despliegue físico y una vocación ofensiva notable, pero su falta de rodaje en partidos de alta presión es una preocupación real. La dirigencia busca un competidor para Barinaga, pero no uno que lo desplace, sino uno que lo presione y le dé respiro. El scouting se ha centrado en ligas sudamericanas de segundo orden, como el torneo paraguayo o chileno, buscando un perfil de carrilero obrero, un jugador rápido, aguerrido y tácticamente disciplinado, dispuesto a aceptar un contrato de base. Se busca un lateral derecho que priorice la marca y que le dé orden a la banda, un contrapeso a la subida constante del mediocampo. El riesgo aquí es evidente. Si Barinaga no rinde, el plan B es una incógnita sin trayectoria. El lateral izquierdo, la búsqueda del anti-Fabra. El lateral izquierdo es el cráter más grande. Agustín Blanco, o un juvenil similar, es el único natural en la posición, y su perfil es el de un lateral más posicional, el anti-Fabra perfecto. Su compromiso es con la marca, el orden y la solidez. Pero su aporte ofensivo es mínimo en comparación con el colombiano. El club necesita un lateral zurdo de inmediato para competir con Blanco. Riquelme ha solicitado un perfil uruguayo o ecuatoriano, un jugador con garra, y que se destaque por su solidez defensiva antes que por su talento con la pelota. La necesidad de liberar dinero para Villa significa que este lateral zurdo llegará con la etiqueta de apuesta, un jugador que no le costará grandes sumas al club pero que deberá rendir desde el día 1. La fragilidad de esta banda es la llave de todo el plan. Si la banda izquierda se rompe, todo el esquema defensivo colapsará, y el riesgo de una eliminación temprana en Copa será palpable. El reto del entrenador, compensación y sacrificios. El entrenador de Boca Juniors, a quien llamaremos el arquitecto táctico, en este análisis, se enfrenta a un puzzle demencial. Ha perdido a sus dos hombres de experiencia en las bandas y recibe a Sebastián Villa, un extremo que por naturaleza descuida la marca. El técnico no puede jugar a defender. Su única opción es un plan de compensación extrema. Sacrificio del volante interno. Jugadores como Cristian Medina o un nuevo volante central serán los sacrificados tácticos. Deberán trabajar el doble para cubrir las espaldas de los laterales. Medina, que es un volante de creación y llegada al área, tendrá que adoptar un rol más mixto, pendulando entre el ataque y la cobertura del lateral derecho. Su desgaste físico será brutal. Centrales en alerta. Los dos centrales, Rojo, Figal o sus reemplazantes, deberán extremar la disciplina posicional. Al no tener laterales de jerarquía, la línea defensiva se verá obligada a cerrarse y a cubrir los espacios laterales con más frecuencia, exponiéndose a los pases filtrados por el centro. El desmantelamiento defensivo es un acto de fe ciega en el plan de Riquelme. Ganar por goleada, donde el ataque sea la mejor defensa. Parte 3. Sebastián Villa, la justificación del riesgo total. El regreso de Sebastián Villa es el eje central de toda la operación. Si Advíncula y Fabra son las piezas sacrificadas, Villa es la reina que se mueve de forma inesperada. La decisión de Riquelme es fría, pragmática y puramente futbolística, aunque esté envuelta en la polémica más grande de su gestión. El argumento irrefutable. La necesidad de velocidad. Riquelme ha estudiado la debilidad de Boca en las últimas Copas Libertadores. En instancias decisivas, el equipo se ha encontrado con defensas compactas, bien organizadas, que sofocan la creatividad del mediocampo, Medina, Fernández. En esos escenarios, la única solución es la genialidad individual, la chispa de un jugador que no necesita asociación para desarmar. Sebastián Villa es, objetivamente, el jugador que mejor cumple con este perfil en el fútbol sudamericano. La gambeta sin frenos. Su principal activo es la gambeta en alta velocidad. Villa no necesita tomarse una pausa. Con 2 toques, deja atrás a su marcador. Esta cualidad es invaluable en la Copa, donde el espacio se reduce y el tiempo de reacción es mínimo. El factor miedo. La mera presencia de Villa en la banda obliga a los rivales a doblar la marca, liberando espacios para Cavani o para los volantes que llegan al área. Ningún lateral de la Copa quiere enfrentarse solo a Villa. Es un factor de intimidación que Boca ha perdido. La conexión final con Cavani. La vuelta de Villa es, en el fondo, la última gran apuesta para revitalizar a Edinson Cavani en su último año de contrato.
Cavani es un depredador de área que vive de los centros rasantes y las pelotas filtradas. Villa es el mejor proveedor de este tipo de balones. Su juego directo y su capacidad para centrar en carrera son el combustible que el matador necesita para volver a ser letal. El costo social y la gestión de la controversia. El aspecto más delicado del retorno de Villa es el costo social e institucional. El jugador dejó el club por la puerta de atrás, envuelto en controversias legales graves y con un conflicto contractual que forzó su salida. La hinchada y la prensa se polarizan de inmediato. Riquelme ha optado por el pragmatismo absoluto. Su argumento, según las filtraciones, se basa en dos pilares. 1. Que el club ya no tiene injerencia en el ámbito legal del jugador, que es manejado por sus propios abogados. Y 2. Que desde lo deportivo, Villa es un activo libre o de fácil adquisición, debido a su estatus contractual, cuyo talento no puede ser despreciado. El presidente actúa bajo la premisa de que solo el resultado tapa todo. Si Villa vuelve y Boca gana la Copa, la polémica pasará a segundo plano para el grueso de la hinchada. Es una apuesta arriesgada que pone a prueba la ética de la gestión, pero que también demuestra la obsesión por el éxito deportivo. Parte 4. El nuevo Boca Juniors, el sistema de asalto y el riesgo fatal. La Boca Juniors de Riquelme para la próxima temporada no será un equipo de posesión lenta y toque paciente, sino un equipo de asalto. Un sistema diseñado para explotar la velocidad de Villa y la potencia de Cavani, asumiendo el riesgo de la fragilidad defensiva. El esquema táctico del asalto, 4-3-3 explosivo. El entrenador de Boca deberá utilizar un 4-3-3 donde las bandas son las flechas principales. Ataque en oleadas. El equipo buscará recuperar el balón en el mediocampo, con X Fernández y Paul Fernández como recuperadores, y lanzar la transición ofensiva de inmediato hacia Sebastián Villa o el otro extremo, ejemplo, Langoni o un refuerzo rápido. El objetivo es sorprender a la defensa rival antes de que se posicione. El rol de Paul Fernández. El capitán Paul Fernández, un jugador que Riquelme valora por su orden, será fundamental. Su función no será solo la de distribuir, sino la de ser el apagafuegos constante. Deberá ubicarse como un volante más retrasado para proteger a los centrales y a los laterales jóvenes. Su disciplina táctica será la única garantía de que la defensa no colapse. La sobrecarga ofensiva, con Villa en una banda y un extremo rápido en la otra, y con Medina y Cavani en el centro, Boca tendrá 4 o 5 jugadores atacando el área rival constantemente. La efectividad será clave. El equipo no podrá permitirse fallar las ocasiones claras, ya que el riesgo de contraataque es altísimo. El riesgo fatal, la desconexión y el espacio a la espalda. El peligro de este sistema es la desconexión. Si el mediocampo pierde la pelota de forma rápida, el equipo queda partido en dos. Los laterales, los jóvenes Barinaga y Blanco / diagonal refuerzo incógnita, se encontrarán solos contra los extremos y laterales rivales, sin el apoyo rápido de los volantes. La condena de la fragilidad se manifiesta en el espacio a la espalda. Los equipos de Copa más inteligentes buscarán atraer a los centrales de Boca y lanzar pases largos a las espaldas de los laterales. Advíncula y Fabra, con toda su experiencia, ya sufrían en estos duelos. La inexperiencia de los nuevos laterales podría ser fatal. Cada partido de Copa será una ruleta rusa, donde el gol a favor será una posibilidad constante, pero también lo será el gol en contra. Parte 5. La dimensión histórica, el legado de Riquelme en juego. Esta decisión de mercado no es solo un movimiento táctico, es la manifestación de la ideología de Riquelme. El presidente se ha cansado de los procesos lentos y los empates sin goles. Quiere un Boca ofensivo, desequilibrante, que gane con autoridad, incluso si eso significa jugar con fuego. La apuesta de Villa es un acto de genio y locura. Si Boca gana la 7ª Copa Libertadores con Sebastián Villa como figura desequilibrante, la polémica se esfumará. Riquelme será recordado como el presidente audaz que priorizó la mística ganadora y el talento por encima de cualquier otra consideración. Su legado quedará cimentado como el hombre que no solo jugó al fútbol como nadie, sino que también dirigió al club con la misma genialidad. La purga de Fabra y Advíncula pasará a la historia como el sacrificio necesario para la gloria. Sin embargo, si el equipo fracasa en el objetivo continental, la crítica será implacable. Se le achacará a Riquelme el haber desmantelado la defensa por un capricho ofensivo, por anteponer la figura de Villa a la salud institucional y la ética deportiva. La salida de Advíncula y Fabra será vista como un error de gestión, y el regreso de Villa como el fracaso de una apuesta irresponsable. El tiempo es el juez final. El presidente ha jugado su carta más alta. Ha vaciado las bandas de seguridad para llenar el centro de ataque con el jugador más explosivo. El destino de Boca Juniors en el próximo año no dependerá de un plan colectivo perfecto, sino de la capacidad individual de Sebastián Villa para ganar partidos que parecían imposibles.